Bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar con lo que sería el curso de verano de matemáticas. Recordemos que esta ya es la última semana, ¿verdad? Con esta semana cerramos lo que sería la segunda fase. Entonces vamos a ver ya el último de los temas que vamos a trabajar dentro del curso de verano. Ese tema son las denominadas fracciones, ¿verdad? Las fracciones normalmente pues las vemos representadas de la manera en la que aparecen en esta imagen. Cabe destacar que debemos tomar en cuenta que las fracciones son una forma diferente de ver las divisiones. En otras palabras, em, si la potenciación era un concepto que se derivaba de la multiplicación, otra forma de ver las multiplicaciones con ciertas propiedades, pues entonces el fraccionamiento o las fracciones es otra forma de ver la división con propiedades diferentes. Entonces, dentro de lo que son las fracciones, debemos tomar en cuenta que existen ciertas partes. Un número fraccionario o una fracción se acostumbra a representar, ¿verdad? Por lo que vendría siendo dos elementos o dos números separados por una pequeña raya o una línea. Es allí de donde sacamos, por ejemplo, lo que se conoce como el numerador, ¿verdad? Que es la parte que siempre va a ir arriba, digamos, de la rayita y se define, ¿verdad? Como un número, ¿verdad? Que se toma, ¿verdad? De la parte entera. Luego tenemos la línea de la división, ¿verdad? O línea fraccionaria. Pero sí, cabe aclarar, no es lo mismo usar estas líneas a utilizar el símbolo de división o a utilizar, por ejemplo, en informática, que se utiliza la pleca, ¿verdad? O la rayita inclinada. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, porque el símbolo de la división o la pleca o la barra inclinada nos está indicando que ahí se va a realizar una operación, ya sea obtener, por ejemplo, la división entera o bien la obtención de una división decimal. En cambio, cuando se ve de esta manera, el número fraccionario implica que representa una división que no se va a llevar a cabo por ninguno de los métodos antes descritos, sino que solo es una forma de representar. Por último, en la parte baja, ¿verdad? Vamos a encontrar a el llamado denominador. Este, ¿verdad? Nos indica el total de partes iguales, dice en la que se divide un entero. Para explicar mejor el concepto de fracción, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay un numerador y un denominador, vamos a recurrir a el ejemplo de la pizza fraccionaria. ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo de las multiplicaciones, asociábamos la multiplicación a un edificio con ventanas y columnas? Bueno, en este caso, para las fracciones, para que sea más fácil recordar qué es lo que representa una fracción, vamos a recurrir a la pizza en rebanadas. Nosotros sabemos que la pizza cuando la preparan es una masa que está toda unida, ¿verdad? Viene toda junta y comienzan, ¿verdad? A cortarla con un cortador especial para pizzas. Cuando las cortan, ¿verdad? Si alguien se preocupa por hacer cortes precisos y exactos, pues todas las rebanadas deberían de ser del mismo tamaño. Pero a veces ocurre que como estos son fast food o negocios de comida rápida, pues quienes las cortan bien rápido. Y ahí es donde sale que unas porciones son más grandes y a otros les tocan unas porciones bien pequeñas. Es porque el corte se hizo de una forma apresurada y dispareja. Pero si el corte, las personas se tomase el tiempo, así como cuando Bob Esponja prepara las cangreburger, ¿verdad? Que hasta les cuenta un cuento antes de irse a dormir, entonces quedarían rebanadas exactamente iguales. Bueno, el concepto de fracción tiene que ver con esa repartición, con repartir algo. Aquí estamos viendo una pizza, pero también podría ser un pastel, ¿verdad? O cualquier elemento, digamos, que se pueda porcionar, que se pueda dividir en porciones.
Entonces, estas porciones o slides que se le llaman en inglés, em, pueden representarnos diversas cosas. Si vemos la pizza, es una unidad, es un todo, y ese todo puede ser dividido de diferentes maneras. Por ejemplo, si nos concentramos ahorita en lo que está aquí de este lado, o sea, esta de acá, aquí diríamos, bueno, la pizza ha sido cortada por la mitad. Si asumimos que todo eso está unido, que esta es un solo bloque y este es un solo bloque, es como decir, se cortó a la mitad. Es decir, es un medio. Normalmente vamos a usar esa fracción para decir eso que de la mitad es un medio de la pizza, ¿verdad? O media pizza que se dice. Es la mitad acá y la mitad del otro lado. Ve, asumiendo que no se han hecho todavía estos cortes acá. Entonces ahí estaríamos a esa situación. Pero también la pizza podría cortarse después de la mitad en la mitad de la mitad. O sea, aquí un corte y luego aquí otro corte. Al hacer el corte de esa manera, entonces nosotros obtendríamos cuartos de pizza. Por ejemplo, esta que está aquí sería una forma de sacar cuartos. Nada más que es cortándola, digamos, a esta mitad y a esta mitad. Parecen como las diagonales, ¿verdad? Como cortar en diagonal. Entonces aquí podrán ver que al pasar a esta de acá, se cortan aquí lo que son cuatro cuartos. A eso se le llama cuatro cuartos. Esas dos porciones nos forman un cuarto de la pizza. Si fuesen una sola, esto es un cuarto de la pizza. Entonces pasamos de un medio a un cuarto de la pizza. Y claro, después, si sobre esta se cortase esta otra vez y esta otra vez, entonces obtendríamos más rebanadas. Normalmente, ¿verdad? Estamos viendo aquí una pizza de la cual podemos extraer en total 8 porciones. Entonces, cuando vemos esta de acá y decimos, bueno, esta es una porción de pizza, de una pizza a la cual se le pueden sacar 8 porciones, significa que acá tengo un octavo de pizza. Entonces, un medio, un cuarto, un octavo son números en los que se representan los cortes, pero no sé si ya habrán notado que esto está como relacionado a lo de las potencias de 2. Es decir, si yo digo un medio, un cuarto, un octavo, el denominador arriba se mantiene uno, ¿verdad? Pero en el denominador vamos como marcando las cantidades en las que son divididas o las porciones que van saliendo de la misma. Y curiosamente, ¿verdad? Cuando se hacen cortes de este tipo, cortes parejos, cortes simétricos, estos elementos, por lo general son en esas medidas. Es decir, que si después del octavo, ¿verdad? Iríamos con un 16avo, se le llama al siguiente. Y si hubiera otro corte más, podríamos decir un 32avo, ¿verdad? O un 32. Eso no solo se usa en las pizzas, también se utiliza, por ejemplo, en la medida de las pinturas, ¿verdad? Normalmente las pinturas, la mayoría tienen dos medidas. A veces nos venden la cubeta o a veces nos venden el galón. Vamos a centrarnos en el galón de pintura. El galón de pintura, ¿verdad? Normalmente vienen y si yo quiero una fracción del galón, no lo quiero todo, por ejemplo, me pueden vender medio galón. Incluso esas palabras lo van a ver ustedes aplicados también a cuando se compra sorbete, ¿verdad? Bien, venden los medios galones de sorbete. Luego está el cuarto, ¿verdad? El cuarto de galón. Cuando dicen medio, un cuarto, ya sea de pintura o de sorbetes, son recipientes que están diseñados para almacenar esa fracción del galón. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Bien, ahora, en este último que está acá, aquí vemos una repartición
que ya no tiene, digamos, como la misma representación de las anteriores. Porque aquí es como que si hubiese dividido la pizza en grupos, dos grupos que tendrían tres porciones y un grupo en el cual solo quedarían dos. Entonces, aquí estaríamos viendo como la representación de un cuarto. Esto sigue siendo un cuarto de pizza, pero acá tenemos más de un cuarto de pizza, ¿verdad? Tenemos prácticamente lo que sería un tercio de pizza acá y un tercio de pizza acá, ¿verdad? Es decir, una tercera parte. Ahí es donde entran ya fracciones que no son múltiplos necesariamente, por ejemplo, del número 2. ¿Verdad? Por eso es que les decía, al número 2 hay que ponerle especial atención, porque miren, lo hemos usado para muchas aplicaciones dentro de lo que era la división, pero también, miren, acá se usa con las potencias y ahora se usa con las fracciones. Entonces el número 2 es bastante especial. Entonces, siempre que pensemos en fracciones, recuérdese usted ahora de la idea de la pizza. Una pizza recortada en porciones, dependiendo de cómo la repartamos, nos representa precisamente el concepto de que tenemos un todo y ese todo va a ser dividido. El número de partes en el cual la dividamos se representa a través de un número fraccionario. Ok, bien. Ahora que ya tenemos el concepto de la pizza fraccionaria, pues vamos a ir a ver eso en otras representaciones. Hay ciertas fracciones que por su uso, ¿verdad? Por el uso que se les dan, tienden a tener nombres especiales, ¿verdad? Estas las vamos a ver representadas, si bien es cierto, quizás el concepto de un pastel, de algo redondo, ¿verdad? Como la pizza, nos hace más fácil entender esto. Debemos de saber que no solo aplica para ello, puede aplicar a un objeto, un terreno o a una superficie que sea cuadrada o incluso que sea triangular. Es decir, la forma en la que veamos un objeto no significa que no se pueda fraccionar. No es que solamente lo que es redondo es fraccionable. No, todo objeto se puede fraccionar de alguna manera, dividir en partes. Entonces, cuando nos referimos a un medio, ¿verdad? O que le decimos la media, la media de algo, por ejemplo, cuando alguien pide media libra, significa que quiere la mitad de una libra, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando usamos el papel, ¿verdad? Para las clases de lo que es manualidades, decimos, miren, vamos a partir la página en dos, entonces estamos usando media página. Entonces, eso es un medio, se refiere a la mitad de un todo. ¿Qué es el todo? Bueno, cuando piden media libra, el todo es una libra. ¿Ya? Cuando pedimos, por ejemplo, lo que sería una unidad de algo, como una página, pues esa es el todo y se divide en sus partes. Entonces, si la unidad se divide en dos partes, a eso se le llama un medio. ¿Ya? Y la representación en matemáticas es poner el número uno en el caso de el numerador, luego la rayita y en el denominador ubicamos el número 2. Entonces, esa es una de las fracciones más representativas. Y en términos de una calculadora, ¿verdad? O si hiciésemos lo que sería la división decimal, es equivalente a 0.5. O sea, si yo divido uno entre 2, eso, su resultado es un cero, un punto y un 5. En otras palabras, multiplicar algo por un medio es como multiplicarlo por 0.5, que es su valor en decimales. Ahí es donde decimos, miren, la aplicación que tienen las fracciones es que sin meternos a hacer las divisiones decimales, podemos nosotros obtener rápidamente una representación y una idea de la mitad de algo. Bien, matemáticamente, si lo hacemos en una calculadora o si hacemos la división,
encontramos que un medio es 0,5. Es como cuando decimos es el 50%, es otra forma de verlo. Es la mitad, pero el todo es un 100%. Si nosotros vemos este círculo completo, esto representa un 100%. Y si vemos este que sería como un rectángulo, ¿verdad? Este de acá representa un 100%. Entonces, un medio representa el 0,5, que es igual al 50%, o sea, la mitad de un todo. Bien, luego, ¿verdad? Tendríamos lo que vendría siendo un tercio. Es otra de las unidades que se suelen utilizar mucho, o de las medidas, mejor dicho, que se suelen utilizar mucho en las fracciones. Un tercio nos representa una tercera parte de algo. Es decir, cuando yo quiero dividir algo entre tres, usamos la medida de un tercio. Esto es para hacer, digamos, como, supóngase en una casa, una familia pequeña compuesta por mamá, papá y un hijo o una hija, uno de los dos. Y tenemos algo y lo vamos a repartir en partes iguales. Entonces somos tres. Si fuéramos dos, sería fácil porque decimos mitad y mitad, que sería un medio. Pero si hay un tercero, significa que hay que repartir las cosas entre tres. Entonces, cuando quiero repartir un todo entre tres partes, hablamos de un tercio. Y ahí vemos la representación de dividir, ya sea el círculo o ese rectángulo entre tres. Cada una de estas representa un tercio del total. Cada una de estas representa un tercio del total. Y claro, es equitativo, ¿verdad? O sea, ni uno tiene más ni uno tiene menos. No es como la que veíamos antes, que había una de las pizzas en las que habían dos que iban a tener tres porciones, pero uno solo iba a tener dos. Si estamos hablando quizás que hay dos adultos y un niño, estaría bien repartir eso, porque pues los adultos, por ser más grandes, comen más. Entonces, dos adultos comerían tres porciones cada una y un niño se satisface posiblemente con dos. Pero si quisiéramos que todos tuviesen la misma cantidad, por lo menos con la división de la pizza fraccionaria tendríamos problema, ¿vea? Porque habría una parte, ¿verdad?, que siempre le quedaría de masa a alguien. Para que tengamos una idea, eso significa que en esta de acá, vean, si esta no está repartida equitativamente, porque aquí, miren, hay, ¿verdad? Aquí hay 3 de 3, ¿vea? Para cada uno, pero este solo va a tener 2. Entonces, para que este tuviese lo mismo que los demás, tendríamos que quitarle la mitad a esta y la mitad a esta, y pasar esta mitad para aquí y esta mitad para acá, y ahí se forma una porción. Pero no podemos quitar toda la porción a este, porque entonces ya quedan con menos. La única forma de resolver el problema y que quede todo equitativo es dividiendo la mitad, una porción de los otros lados y pasando esa mitad para acá. Ahí sí, ahí podríamos decir, bueno, eso fue igualitario, porque significa que todos tienen la misma cantidad. Y entonces a eso le llamamos un tercio de algo. Repartir las cosas entre tres. Y cada quien le corresponde la misma cantidad. Y es interesante ver las formas, ¿verdad? Porque si observamos acá, el medio es solo como partir a la mitad, partir a la mitad. Pero, por ejemplo, el tercio ya no. El tercio ya implica que no solo es a la mitad, sino que se hacen acá una especie de diagonal, ¿verdad? Y por lo menos en el círculo se forma como una Y, le dicen algunos, ¿verdad? Dicen que esto parece como una Y, esto de acá, lo que se forma aquí, ¿verdad? Así que debemos tomar en cuenta eso. Y claro, en el caso de un rectángulo también lo podemos dividir en tres partes iguales, ¿verdad? Y repartir tres partes iguales. Luego encontramos otras medidas, ¿verdad? Entre ellas vamos a hablar de el cuarto, ¿verdad? El cuarto o un cuarto representa pues precisamente lo que decimos es la cuarta parte de algo.
Cuando hablamos de un cuarto, significa que sacamos la mitad de algo y a la mitad de ese algo le sacamos otra mitad. Bien. Entonces, vemos acá que es como hacer dos cortes, ¿verdad? Primero el corte a la mitad y después que hicimos ese corte a la mitad, nos ubicamos del otro lado a sacar la mitad de la mitad. A la mitad de la mitad se le conoce como un cuarto de algo. Entonces aquí tendríamos esto dividido en cuatro partes iguales. Este igual. Si nosotros nos concentramos acá, miren, esta es la mitad. Y es como que de ese rectángulo saquemos, miren, dos cuadrados. O sea, aquí hay un cuadrado y aquí hay otro cuadrado. Cuando lo partimos por la mitad. Pero si a esta mitad, es decir, a este cuadrado que está acá, lo dividimos por mitad, que es esta línea que está acá, entonces obtenemos un cuarto. Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la división en cuatro partes iguales. El cuarto, ¿verdad? A veces se confunde con el término que nosotros usamos para referirnos a nuestras habitaciones. Nosotros acostumbramos a llamarle cuartos a las habitaciones. En otros países, ¿verdad? Siempre de América Latina, a veces a las habitaciones le llaman piezas. Es mi pieza, dice alguien. Pieza significa que es mi parte de la casa, pues es donde yo duermo. Nosotros, de hecho, hemos tomado el concepto de cuarto precisamente porque es una parte de la casa y se asume que durante un tiempo se asumía que una habitación, ¿verdad? Debía de corresponder a ese tamaño del total de la casa. De ahí es que en el español se derivó la palabra de cuarto para lo que nosotros conocemos como una habitación. Entonces, en este caso, ¿verdad? El cuarto es una medida muy utilizada para hacer divisiones de otras medidas. Ya lo decíamos, ¿verdad? Se usa mucho para las pinturas. En el caso de las pinturas, siempre venden cuartos de pintura. Pero ¿qué significa un cuarto de pintura? Significa que hay una unidad que representa el todo. En el caso de las pinturas, esa unidad se llama galón. Entonces, cuando alguien dice quiere un cuarto de pintura, se refiere a que quiere un cuarto del galón. Pero popularmente no se acostumbra a decir que quiero un cuarto del galón o quiero la cuarta parte del galón. Simplemente se le llama cuarto y ya se sabe que es de pintura. También, ¿verdad? Les decía, se suele utilizar esta medida del cuarto con lo que son sorbetes y también con algunos líquidos. Por ejemplo, cuando compramos leche, ¿verdad? Venden los cuartos de leche. Pero allí cambia, ¿verdad? En el sentido de que ya no es un galón de pintura, sino que es un galón de leche. O los sorbetes también, ¿verdad? Nos venden, por ejemplo, medios galones, ¿verdad? Y la otra unidad que después nos venden es el cuarto de galón. Y podemos llevar un cuarto. Em, en los sorbetes a veces hay algunas cuestiones y es que entre galón se pasa a otra unidad que son los litros, ¿verdad? Que es otra unidad de medida. Entonces a veces escuchamos que decimos medio litro. Allí ya estamos hablando de que ya es otra forma de medir. Recuerden que los líquidos, ¿verdad? Tienen esas propiedades que a veces sí nos venden los galones de un líquido, pero a veces no. A veces prefieren pasarse a la unidad de los litros. Bien, por ejemplo, aquí en el país, la gaseosa o las bebidas carbonatadas siempre nos las venden por litros. No han inventado todavía vendernos un galón de gaseosa. Pero pues con esas que van, que después del litro pasaron a 2,5 litros, y ahora tres y ahora que 3,5 litros, pues ya no resultaría extraño ver que de repente digan lleves el galón de gaseosa. Bien, pero bien, hay algunas cosas que se miren así y otras no. Por ejemplo, saliéndonos de eso, que es lo que consumimos, en la gasolina, ¿verdad? Cuando van a echarle gasolina a los vehículos, a las motocicletas,
pues la gente lo que compra allí o lo que se paga es por el galón de combustible. Entonces, cuando anuncian de que va a estar a 3.90, 4.11, significa que por cada galón de combustible se paga esa cantidad. En nuestro país hubo una idea que ya no hablaron de ella, ¿verdad? Pero los que entraron a la asamblea, ¿verdad? Estos últimos diputados dijeron que iban a cambiar eso. El Ministerio de Economía creo que también está diciendo que ya no iban a vender las distribuidoras de gasolina, ya no iban a vender el galón, sino que iban a vender el litro. En algunos países diferentes al nuestro, la gasolina se vende por litros y no por galón. Vea, claro, ese es un efecto que al usuario promedio lo engaña. Vea, porque cuando usted paga, obviamente por un galón, paga por más cantidad que un litro. El litro es mucho menos de un galón. Vea, entonces, cuando compramos, si eso lo llegan a cambiar en algún momento, lo que va a suceder es que usted va a ver el precio de la gasolina más barato, pero es porque usted va a estar pagando por menos cantidad de gasolina, pero el precio se va a ver más barato, ¿verdad? Eso no se va a negar. Pero cuando se haga la conversión, va a resultar que en final de cuentas usted siempre va a pagar lo mismo porque es la misma gasolina la que se está vendiendo. Lo único que cambia es el patrón de medida. Bien, y por último tenemos otra forma, ¿verdad? Que es muy común, es el quinto, la quinta parte, el quinto o la quinta parte. Eh, pues esto representa que un todo lo dividimos en cinco partes. Y ahí tenemos el dibujo, ¿verdad? Que se forma, ¿verdad? Para algunos ese dibujo es como un hombre, ¿verdad? Así con sus brazos y sus piernas abiertas y una parte que representa como su cuello, ¿verdad? El dibujo del quinto. Em, digamos que es una unidad menos frecuente que las anteriores, porque hablar de medio y hablar de cuarto es bastante frecuente. El tercio en algunos casos se suele utilizar, como ya lo explicábamos, pero esta del quinto es difícil, digamos, verla, pero existe, ¿verdad? Pero en la práctica no mucho se utiliza, ¿verdad? Pero es la quinta parte. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de un octavo, ¿verdad? Que dentro de los números pares, pues es el que le sigue al cuarto. Y claro, nos dice es la octava parte. Es como dividir eso en ocho partes. Y de hecho a esta se le mira, ¿verdad? La forma de lo que vendría siendo lo que llamamos como un asterisco, ¿verdad? Porque esta incluye la mitad de la mitad y luego incluye las diagonales, ¿verdad? Esas dos diagonales. Y ahí obtenemos pues ocho partes de un todo, de ocho partes de un todo. Y llegaríamos al último que es el décimo, ¿verdad? El décimo. Este siempre es par, eso es un número par, pero es un número que a diferencia, digamos, de los anteriores, no es directamente de los de base 2, ¿verdad? Es decir, no se obtiene de las potencias de 2 porque, por ejemplo, el medio, el cuarto, el octavo viene de las potencias de 2 pero este décimo no. Pero es muy utilizado. Significa que dividimos en 10 partes iguales. Y a eso se le conoce como el décimo. Si al ir a la iglesia, ¿verdad? Ustedes han escuchado alguna vez que se da el diezmo, ¿verdad? O que las personas diezman. El diezmo, ¿verdad? Precisamente tiene que ver con esto. Darle a Dios la décima parte del salario o de lo que se ha ganado, ¿verdad? Y pues es un principio bíblico que se encuentra, bueno, los primeros diezmadores, digamos, se encuentran en el libro de Génesis. Y cabe mencionar que no es algo que Dios les haya exigido, sino que ellos decidieron diezmar por la obra que Dios había hecho en ellos, decidieron darle esa especie
como de ofrenda a Dios, ¿verdad? Diezmando la décima parte de lo que les había dado. Pero como Moisés lo narra en el Génesis, fue cosa que nació en su corazón, ¿verdad? No es que Dios se los exigiese. Pero bien, se refiere a eso, a la décima parte de algo, dividir algo entre 10. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con la clase del día de ahora. Mañana vamos a hacer unos ejercicios de lo que hemos estado hablando, de lo que son fracciones, para ver si hemos logrado comprender el concepto. Nos despedimos y en unos minutitos les voy a enviar el enlace para la clase de manualidades. Nos vemos más tarde. Adiós. Ok, hasta luego.